Buenos días con todos, chicos. El día de hoy nos toca la semana número 4 de razonamiento matemático, ¿no es así? Y vamos a continuar ya con lo que hemos venido haciendo todo este bimestre y también del bimestre pasado. Como saben, razonamiento matemático no solamente es ejercicios lógicos matemáticos, ¿no? O sea, operar con operaciones aritméticas, ¿no? O analogías, ¿no? No solamente es eso, sino también tenemos que analizar en algunos casos figuras, ¿no? Darle un orden, formarlos, ¿no? Y de repente darle una relación, como una sucesión, ¿no? O cómo agrupar unas figuras. Entonces vamos a tener que analizar eso. Profe, ¿eso nos sirve en la vida real? Sí, porque nos ayuda a reconocer de repente algunas cosas que no llevan correlación con otras, ¿no? De repente una casa, ¿no? De repente algún día ustedes quieren construir una casa, quieren elegir una casa, y es bueno que tengan en mente cómo quiere su casa, ¿no? Entonces, de repente les ayuda a tener una buena memoria, ¿es así? Para saber de repente qué cosas quieren, qué cosas desean, porque no todos van a ser ingenieros civiles, ¿no? No todos van a ser de construcción, pero sí van a tener una idea de cómo quieren su casa, ¿es así? O de repente cómo quieren su cuarto, ¿no? De repente lo quieren por acá, por acá, por acá, ¿no? Entonces, les da una idea. ¿Y cómo lo relacionan? Teniendo como ejemplos a otros, ¿no? Otros cuartos, otras tareas, otros edificios para casas, ¿no? Entonces, poco a poco vas formando una idea. Y en eso consiste el razonamiento abstracto. ¿Por qué? Porque son a través de figuras, ¿no? Con las que vas a trabajar. Que tú no lo vas a hacer, pero que sí vas a de repente darle forma, ¿no? Señalándole a la persona que lo va a ejecutar. ¿No es así? Listo, chicos. Entonces, vamos a ver, ¿qué vamos a aprender en esta clase? Antes salimos de una clase. Ah, buenos días, ¿qué? Buenos días. Sigamos. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a identificar la figura que sigue en una sucesión de figuras. Vamos a reconocer la figura discordante, un grupo de figuras. Y por último, a relacionar elementos gráficos en una matriz de figuras. Ahora, vamos a, vamos a leer esto. Miren, ¿ah? Licencia de conducir, el examen psicotécnico. Cuando una persona enfrenta el examen psicotécnico, está siendo evaluado en diferentes aspectos: el intelectual, el aptitudinal, la personalidad en lo laboral y en el área cognitiva, y específicamente en lo emocional. Ahora, profe, o sea, el examen psicotécnico está muy relacionado, ya, está muy relacionado con el razonamiento abstracto, sí. ¿Por qué? Porque se usan sucesiones de figuras y a ti te piden que trabajes con eso, ¿no? ¿Qué figura sigue, ¿no? Ahora, yo les había dicho desde un comienzo que el examen psicotécnico también venía eh, para postular a trabajos. ¿No? ¿Sí? Así es que es importante, sí que es importante, porque para cuando postules un trabajo, probablemente te lo den, ¿no? Y tienes que sacar una buena nota, o ahí analizan, como ves, ¿no? ¿Qué cosas analizan? La parte intelectual, aptitudinal, tu personalidad en lo laboral, ¿no? Tu velocidad también, ¿no? O cómo tú también, a veces no solamente hay una respuesta, hasta en RMN hay respuestas, y las decisiones que tomes, ellos lo analizan también, ¿no? Psicológicamente, por eso tiene que tener su psicólogo en las empresas, ¿no? Para ver si ejecutas bien o no lo que estás haciendo, o para qué lado vas o para qué lado. Es algo psicológico, ¿no? Entonces te analizan todo eso, pero no lo crees. Entonces es algo bien complejo a veces cuando uno toma un examen para un trabajo, ¿no? En ese caso, ¿no? No solamente resolver, sino, como les digo, en algunos casos hay dos decisiones o dos respuestas y eligen, y si tú eliges una o eliges las dos, te analizan acorde a lo que tú elijas, ¿no? De repente marcan las dos y dicen, ah, no, él toma las dos opciones o de repente él toma solo una, así te analizan, ¿no? Un poquito medio extraño, pero así te analizan los psicólogos, ¿no? Y ellos tienen su criterio de análisis, ¿no? Yo no sé cómo analizan eso, pero sí sé que toman los exámenes. Entonces, vamos a la parte teórica. Como no tenemos mucho tiempo para explicar cada caso, vamos a explicar cada caso en los ejercicios, ¿está bien? Entonces, vamos a comenzar con sucesión de figuras. ¿Qué es sucesión de figuras? Estas sucesiones evalúan la capacidad de extracción que es base de todo proceso mental inteligente
Se trata de descubrir cómo cambian las figuras en una sucesión y de esa manera se deduzca la figura que continúa. O sea, tienes que encontrar una relación de figuras. ¿No es así? O sea, de repente es continua, ¿no es así? O de repente va disminuyendo, o de repente se va formando las figuras. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo en una sucesión de figuras, no como una sucesión de números. Es lo mismo, básicamente. Ahora, figura discordante, para resumirlo, es aquella figura que no tiene ninguna relación con las otras figuras, ¿no? O sea, que no tiene una, de repente, forma precisa que las otras, ¿no? De repente, algunas figuras están hablando de números, pero en la otra te pone, no sé, pues un dibujo de un patito. No tiene nada que ver, ¿es así? Entonces, tú sabes reconocer también, dependiendo cómo tú observes, dependiendo cómo sea tu criterio de análisis, ¿me entiendes? Entonces, tienes que ahí ir viendo todo eso. Y por último, matrices con figuras, donde es relacionar entre líneas, filas y columnas, ¿no? Las figuras, ¿no? O sea, te van a poner un cuadrito de varias figuras, donde ahí vas a tener que analizar de dos en dos de repente, o de tres en tres, ¿no? Las figuras que tienen. ¿Sí? Eso vamos a verlo un poquito mejor con los ejercicios, para que vean. Y acá hay unos pequeños ejemplos, ¿no? Sucesión de figuras, figura discordante, matriz de figuras. Sucesión de figuras, figura que continúa. Figura discordante, figura diferente a las demás, y matriz de figuras relaciona gráficas en filas y columnas. Ahí está, ¿ves? Sigue un orden, ¿no? En el otro caso, figura discordante, tienes que ver cuál es la que no tiene relación con las demás, y matriz de figuras te ponen en cuadritos, ¿no? De 3 por 3 o a veces 4 por 4 dependiendo, ¿no? Pero usualmente eso es de 3 por 3. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a comenzar con los ejercicios y voy a pedirles su ayuda, ¿está bien? Les voy a dar tiempo para que me digan y voy a preguntar. Y quiero que me manden sus respuestas por el chat. Saben, por el chat me tienen que mandar sus respuestas. No se olviden. Entonces, comenzamos con el ejercicio número 1. A ver, tenemos esta sucesión de figuras. ¿No es así? Es una sucesión de figuras, porque se dan cuenta que está avanzando. ¿Cómo sé? Porque 1, 2, 3, 4 y llega acá. Y te están pidiendo esta de acá. ¿Qué es la figura que sigue? Asociación de figuras. ¿Cuál sería? Me lo escriben por el chat su clave, por favor. ¿Saben? Todos. Todos me dicen su clave por el chat para ser más dinámico. ¿Está bien? Así es que, a ver, elijan todos. Mándenme por el chat, por el privado, por favor. Por el privado. Les doy 2 minutos. Ya, un minuto no es suficiente. Recuerden que como la clase está siendo grabada, el chat también está siendo grabado. ¿Está bien? Porque eso todos ya lo saben. Muy bien, muy bien. Veo que varios están respondiendo. Muy bien. Listo, entonces vamos a hacerlo, ¿eh? Ya que veo que varios ya lo han hecho. Vamos a hacerlo. Problema número 1. El profe. Me dan la figurita de esta manera. Me dan un triangulito que al parecer se está moviendo, ¿no? Porque veo que está moviendo de dirección. Entonces lo que tienes que analizar es cómo se mueve. Entonces, primero está apuntando hacia arriba, luego al costado, luego hacia abajo, luego a la derecha, ¿no? O sea, arriba, izquierda,
abajo, derecha. Entonces, ¿cómo está rotando? En sentido antihorario. ¿No es así? Está que gira en sentido antihorario. Por lo tanto, si está girando así, la siguiente tiene que ser hacia, hacia arriba. Por lo tanto, sería la. ¿No? ¿Cómo sería la explicación? Que me pongan, gira en sentido antihorario, el triángulo. Eso es una explicación. Sencillo. Les estoy diciendo, ¿eh? Les estoy diciendo cómo me lo pueden explicar, ¿no? Problema número dos. A ver, esto de acá también es una asociación de figuras, porque te piden la que falta. Entonces, analizamos a ver cuál seguiría. ¿Está bien? Me dicen cuál es su clave y corroboramos las respuestas. ¿Está bien? Listo. A ver, espero un minutito les doy. Un minutito para que lo haga. Me mandan sus respuestas por el chat, por favor. A ver que vaya a estar respondiendo, pero veo respuestas variadas. Respuestas variadas. Por ahí, ya. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Entonces lo hacemos, ¿ya? Vamos a hacerlo. A ver, por ahí hay una respuesta más. Ya. Miren, ¿cómo va, profe? ¿Cómo va esto? Miren, esto, al parecer hay cuadraditos y circulitos, ¿no? Pero hay que analizar cada cuadro, porque cada cuadro es separado el análisis, ¿no? Entonces comenzamos. Profe, en el primer cuadrito hay tres cuadraditos. Ya. Solamente hay tres cuadraditos. En el segundo hay dos cuadraditos. En el siguiente, una bolita. En el tercero, un cuadradito de dos bolitas. Ah, ya. En el cuarto hay tres cuadraditos. Digo, tres circulitos. Entonces, en el quinto que habrá. Entonces analizamos. Profe, los cuadraditos van disminuyendo. 3, 2, 1 y se hace 0. Pero, ¿qué cosa seguiría? ¿Qué seguiría de un cuadradito? Entonces, lo que tienen que ustedes pensar es que, profe, si es una sucesión, tiene que volver a su inicio. Por lo tanto, tiene que volver a ¿qué? A hacer tres cuadraditos. ¿No es así? Y que luego de tres circulitos, como ustedes han visto, después de tres círculos, ¿qué tiene que seguir? Nada, ¿no? Ningún círculo, ¿no? Entonces, tendría que ser la A. ¿No es así? La A. Ahora, si alguien lo ha analizado de otra forma, me dice cómo lo analizó. ¿Saben? Porque he visto respuestas variadas. He visto respuestas variadas. Así que, si alguien lo analizó de manera distinta, me puede decir cómo lo analizó. No hay problema. Y se puede tomar en cuenta. ¿Está bien? Como les digo, no necesariamente hay una respuesta. ¿Saben? De repente su modo de análisis fue otro. Y si tiene lógica, está bien. Pero si no tiene lógica, ya, yo normal se lo digo. ¿Bien? Por el momento sería la A. ¿Está bien? Si hay algún otro análisis, de repente lo puedo adicionar como respuesta. Por ahí me dijeron la D, la E, ¿no? Entonces, la E no puede ser. ¿Por qué? Porque
tendría que ser cíclico, pero no es cíclico, ¿no? O sea, está avanzando así, asá, asá. No podría volver a hacerlo de acá, pues imposible. La de acá tampoco creo que podría ser. No, porque acá tendría que haber un cuadrito, ¿no? Al menos tendría que haber un cuadrito. No puede saltarse a dos cuadritos, ¿no? De la nada no se puede saltar a dos cuadritos, es imposible, ilógico. Además que está a la derecha, ¿no? Entonces acá también, ¿no? Hay un cuadrito que está a la derecha, no tiene lógica. Esto de acá, ¿por qué no puede ser? Porque si se quedara sin cuadritos, entonces, ¿por qué tendría que haber un círculo? También sería ilógico. Tendría que estar sin círculo. Por lo tanto, la A es la más, digamos, lógica, ¿no? La más lógica. Entonces, siguiendo ese análisis, ya me lo explican. ¿Sí? Me explican cómo trabajan los cuadraditos, cómo trabajan los circulitos. Listo. Problema número 3. ¿Qué figura es diferente a las demás? ¿Esta qué sería? Figura discordante. ¿Es así? Entonces, este sería un tema de figura discordante. ¿Qué figura es diferente a las demás? Entonces, me ponen en el chat, por favor, su clave. ¿Está bien? Su clave. Para los que no participen, voy a preguntarles por qué, o bueno, cuál es su clave, ¿ya? Para los que no participen. Para ser justos, ¿no? Porque todos tienen que participar. Si no participas, ya te pregunto. No hay problema. Entonces, un minutito les doy. Voy a decirlo. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Al parecer hay respuestas variadas. Entonces vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Solo ha participado Flaviana, Day Natalie, Daniel, Luana, Kathleen, Kiara, Antonella, Pedro, José Rojas. Ya, entonces vamos a ver con lo que no ha participado. Ah, a ver, José Fabiano. Josué, a ver. ¿Cuál sería para ti la que no va, la que no concuerda? A ver, Josué. ¿Cuál sería la figura discordante que no concordaría? ¿Por qué? A ver, ¿por qué sería la E? Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué sería la E?
¿Por qué crees que sería la E? ¿Por qué sería la E? Voy a preguntarles a todos, ¿ya? Voy a preguntarles a los que han participado también, que no saben por qué consideran que es sus claves. Por ejemplo, José Rojas mismo queda la D. A ver, José, ¿por qué crees que es la D? Ok, todas las palabras tienen un mismo sentido, la D sería la diferente, sería el diferente. Ya, van hacia un mismo sentido y la D va diferente. Claro, es una buena. Sí, ya. Vale, veamos. Quiero escuchar sus análisis. Ese es bueno también. Porque si giran las demás, giran en el mismo lado y la D gira en el otro sentido. Ya, claro. Muy bien. Ahora, hay que tener, a ver, vamos a verlo de esta manera, chicos. En el ejercicio vamos a percibir dos cosas muy importantes. Que el ángulo que forma la recta de acá con la diagonal, ¿no? Que usualmente no es una diagonal siempre, ¿no? Sino que también se puede poner a horizontal. Tiene una cierta forma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una forma, una forma, una forma, una forma. ¿No es así? Pero acá no tiene la forma que siempre tiene, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven o no lo ven? No tiene la misma forma. O sea, yo creo que no estoy hablando de la misma figura. Todas son casi, son iguales, ¿no? O sea, estas tres, o bueno, cuatro, son figuras iguales, ¿o no? Pero la de acá es igual, No. no es, ¿no? ¿Por qué? Porque es un poco diagonal y acá, entonces no tiene el mismo ángulo, por lo tanto es la figura discordante. ¿Se dan cuenta? Entonces la figura que no tiene exactamente la misma forma es la que no va en este caso, sería la, ¿está bien? Listo. Está bien, sus ideas estuvieron bien, ¿ah? Por el giro, pero tengan cuidado, cuando es figura discordante, no necesariamente van a tener que analizar si gira en el mismo sentido, ya que no estamos hablando de sucesión de figuras. No estamos hablando exactamente de sucesión de figuras. Puede ser de que esté en una sucesión de figuras, pero si se dan cuenta, no tiene un patrón. Pero me gustó su respuesta, porque dijeron, profe, pero uno gira en un sentido, pero la D no, por ejemplo, ¿no? Entonces estaba bien, es una buena razón, pero ¿cuál era el problema? Que este de acá no tiene la forma, pues, ¿no? Es una diagonal con otra diagonal, pero siempre es una diagonal con una recta, diagonal con una recta, diagonal con una recta, diagonal con una recta. Pero acá es diagonal y acá es diagonal. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no puede ser la A, ¿no? Esa es la figura que es diferente, ¿no? Puedes decir, ¿qué figura es diferente a las demás? ¿No? Hay que leer bien la pregunta. Pero está bien, muy bien, chicos. Pregunta 4. A ver, indique la figura que falta. En este caso, ¿cuál sería? Sería un matrices con figuras. ¿Ve? Matrices con figuras. Entonces, vamos a trabajar ahora ese ejemplo. A ver, vamos. Le doy un minuto. A ver, luego le voy a preguntar cuál fue su análisis.
A ver, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. A ver, han participado solamente. Voy a mencionar los que han participado para que no haya problemas. Ups. Vamos a ver. Ah, Pedro, Chiara, Salomé, Chiara, Flaviana, Luana, Adrián, Daniel, José Rojas, Katli. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, profe, cuando hablemos de matrices de figuritas, ¿cómo la analizamos? Entonces, primero identifica. A ver, veamos. Al parecer hay un circulito, un triángulo, acá. Acá hay un circulito, acá hay un cuadrado. Acá hay un circulito, acá hay un circulito. Ya. ¿Ah? ¿Abajo qué hay? Circulito, cuadrado, circulito, 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 triángulo. Ya, acá hay circulito, 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 triángulo. A ver, para comenzar, nos damos cuenta que hay un patrón que en las filas cumple algo, que siempre hay un circulito, triángulo. Acá hay circulito, triángulo. Ah, y acá también hay circulito, triángulo. Entonces, siempre hay un circulito, triángulo. ¿Es así? Pero también hay un circulito cuadrado, al parecer. Y hay un círculo, círculo. Porque mira, acá hay un círculo, 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 círculo. O sea, ya hay esos dos, ¿no? El cuadrado. Solo faltaría qué cosa, El circulito cuadrado. cuadrado, cuadrado. ¿No es así? Nada más. Listo. Entonces falta circulito cuadrado, que sería la de amigos. ¿No? Nada más. Entonces ese patrón seguía. Y para su buena suerte, los bracitos se Su mantienen, forma ¿no? Claro, ¿no? Su bracito se mantiene. ¿Qué pasaría si los bracitos se movían? Ahí de repente se perdían, ¿no? Pero si los bracitos se mueven, tienen que ver en qué sentido se mueven, ¿no? En qué sentido se mueven. Nada más. Problema número 5. A ver, veamos. A ver, les doy ahí también, es una matriz de figuras, le doy un minuto, a ver, para que lo intenten. Me mandan sus respuestas, por favor. Ya.
Veo que hay parecidas, ¿sabes? Casi todos han dicho la misma respuesta. En este caso todos están de acuerdo. A ver, vamos a ver si se han equivocado. Problema número 5. Vemos también una matriz de figuras y vemos, a ver, vamos a ver, cada uno de los cuadritos tiene un cuadrado, con un cuadrito chiquito, con un cuadradito chiquito. Entonces, profe, me doy cuenta que se está moviendo, ¿no? Al parecer está que se mueve al costado, porque mira, acá está primero, luego al costadito y luego acá, ¿ya? Luego, en el segundo caso, en la segunda fila, vemos que sucede lo mismo. Ese cuadrito chiquito se está moviendo al medio y luego al costado, ¿ya? Y acá debe ser lo mismo, se supone. Está en la esquina, luego se va al centro y luego se tiene que mover ¿dónde? A la esquina. ¿No es así? La E. La E. Listo. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Difícil, fácil el tema? ¿Complicado? ¿No entendieron? Estuvo fácil, ¿no? Estuvo fácil. Entonces, me hacen una breve explicación. ¿Está bien? Me hacen una breve explicación de los ejercicios del día de hoy. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí nos quedaríamos en la parte de RM del día de hoy. Vamos a volver a conectarnos para la asistencia, está bien, para la asistencia y también para hacerles recordar que tienen que hacer sus tareas a las personas que no han hecho. ¿Está bien? Así es que nos desconectamos, hasta acá nomás quería la clase, pero se reconectan para la asistencia.